Muchas gracias. Para mí un gusto estar aquí con ustedes y saludarlos a tener una reflexión que espero que disfrutemos. Se llama epéctasis, cómo ser más humanos. Miren, siempre me gustaron las palabras y profundizar en las palabras. La palabra humanidad, que es como tan obvia, cuando uno la descompone, significa idea de lo humano. O sea que si vamos a hablar de humanidad, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿y cuál es tu idea de lo humano? Y estamos viviendo en una época que yo siempre he llamado como vivir en automático, no entender las cosas. Nuestro cerebro es maravilloso y con poquitos datos tomaba decisiones de vida muy rápidas. Imagínense, el ser humano primitivo escuchaba un sonido en la selva y no se ponía como la inteligencia artificial a decir un sonido, yo voy a seguir viendo más sonidos porque si no se lo comía el tigre. El ser humano inmediatamente reaccionaba y tomaba una decisión de vida. Pero eso que nos salvó la vida nos está hoy condenando a no tener una vida humana, porque no nos está permitiendo ver la realidad tal como es. Y entonces nuestro cerebro nos lleva a unas conclusiones rápidas y equivocadas, de tal forma que, por ejemplo, mucha gente en el metro es un tumulto, pero en una discoteca es mucho ambiente. Nadie dice ese metro tan ambientado, como 3 cuadras para entrar. ¿Sí? Y nuestro cerebro entonces nos lleva ya a sacar conclusiones rápidas y de manera equivocada. Fíjense un ejemplo muy cotidiano de lo que es hacer las cosas en automático. Nuestro saludo occidental, que es darnos la mano, es una derivación del saludo romano. Los romanos hace 2400 años se vestían con una túnica, los varones detrás de la túnica cargaban la daga, o sea, la puñaleta. Y cuando un romano se encontraba con otro, el romano abría las manos y el gesto es, no estoy armado, no te voy a lesionar. O sea que detrás de ese saludo está la no agresión, ¿sí? El yo no voy a usar mi arma. Después lo convertimos en darnos la mano. Pero qué tan diferente es el saludo oriental, que es el saludo de la reverencia, ¿sí? Frente al otro. Tu vida me merece respeto. Así que tenemos el mismo gesto de saludo con dos actitudes completamente diferentes. Y yo los voy a invitar es a que vivamos la vida con reverencia ante el otro. Y entonces, para ese salir del automático y terminar como con esta reflexión de introducción, yo siempre lo llamé el pensarse, pensarse, y decía pensarse, ponerse la mano aquí, porque no es lo mismo pensar que pensarse. Mire, pensar es como el trinomio cuadrado perfecto. A más b al cuadrado, que es igual al cuadrado, más 2ab, más b al cuadrado. Yo, por ejemplo, me lo sé con video y televisión. Video más televisión al cuadrado es igual a video al cuadrado, más 2 veces video televisión, más televisión al cuadrado. Y me lo sé también con guayabas, con peras, con moras, ¿sí? Y un día me puse a pensarme, ¿cuántas veces yo, frente a algún problema de la vida, yo pensé, ¿saben qué? Tráigame el trinomio. El trinomio nos saca de esta. Mi vida la cambió el trinomio. A mí la verdad el trinomio no me ha servido para nada. Me sirve para mostrar lo que no sirve. Y hoy entonces mi invitación en esto de epéctasis, cómo ser más humanos, es pensarse como humano y brillar en la vida. Las palabras son maravillosas, ya lo dije. La palabra oriente, orientación, original, viene del latín oriri. Y en el latín oriri significa nacer, dar a luz. Por eso el sol nace por el oriente. Por eso nos orientamos por donde hay luz. ¿Y qué es lo original? Lo que brilla, no lo que es opaco, no lo que no se deja conocer. Y siempre hay que hacerse esa pregunta. ¿Qué tanto mi vida es original? O sea, ¿qué tanto oriento a los demás? ¿Qué tanto brillo en la vida? Y eso entonces me da para seguir al segundo tema. Si entendemos que la vida humana es salirse del automático, es pensarse con mayor profundidad, ¿qué es lo que hay que pensar? Hay que pensar que tenemos un proyecto de vida. ¿Cómo así? Sencillo. Para ponernos un poco filosóficos, traemos aquí un perrito pequeño que acaba de nacer y nos hacemos esta pregunta. ¿Qué irá a ser de este perro cuando grande? Yo le contesto, si es muy grande un perro totote, ¿qué más puede ser? Sí. Cuando hemos visto una gallina preguntándose, ¿yo qué quiero ser? Y la gallina se contesta, yo quiero ser una gallina solidaria, pero anónima, yo quiero ser Caldo, doña gallina. La gallina no tiene ningún proyecto de vida que resolver. No conozco tampoco ningún aguacate con una crisis de autenticidad, diciendo yo qué quiero ser, bandeja paisa o guacamole mexicano. Pero el ser humano sí tiene que pensarse en cuál es su proyecto de vida, qué es lo que significa y cómo quiere elegir su vida. Y podemos elegir mal. Somos homínidos,
en términos biológicos, es decir, venimos de unos primates, que nos da la figura que tenemos, ¿sí? Y que nos da sin duda un respeto. Pero el reto no es ser homínidos, no es tener una figura humana, el reto es tener una forma humana, o sea, ser humánidos. Y eso lo resolvemos en el tiempo, con un proyecto de vida, usando bien el tiempo. Y entendiendo el tiempo, porque el tiempo no es el tiempo del reloj, no es el tiempo cronológico, que es el que medio entendemos. Fíjense que existe otro tipo de tiempo, existe el tiempo biológico. Y voy a hacer una metáfora aquí con un animalito, una mascota, un perrito. Todos sabemos que un año cronológico de un humano y un año cronológico de un perrito biológicamente son completamente distintos. Tanto es así que la mayoría de la gente va a comprender que un perro de 14 años cronológicos está viejo y un humano de 14 años cronológicos tiene toda la vida por delante. Pero al tiempo que me quiero referir es a un tiempo humano que obedece a esta pregunta. Y la voy a hacer despacio, porque esa es la gran pregunta para ese proyecto humano. Y la pregunta es esta: ¿qué hago con mi tiempo cronológico mientras dura mi tiempo biológico? Porque nuestra biología, que es la que nos permite vivir, algún día hará que muramos. Los griegos tenían una metáfora con las palabras. En griego, cuerpo se dice soma y tumba en griego se dice sema. O sea que para los griegos tu soma es el que te lleva a tu sema. ¿Qué resuelves hacer mientras tanto? ¿Cómo vas a usar el tiempo? Una pregunta que no puede hacerse ningún otro ser distinto a un ser humano. Y existen solo tres formas de usar bien el tiempo si queremos ser humanos. La primera forma la vamos a llamar tiempo de arreglo. Y es muy sencillo. Vivir tiene siempre un gasto. Todos los seres humanos vamos a tener que alimentarnos porque gastamos energía, tenemos que recuperar la energía, tenemos que recuperar a través del reposo también esa energía que nos permite hacer las actividades y por lo tanto arreglar es algo que es necesario en la vida. Supongamos otro ejemplo simple: cuando se termina una cirugía en un quirófano, pues el quirófano hay que arreglarlo, hay que volverlo a limpiar, a desinfectar, a ordenar el instrumental para la cirugía que viene. Y usar bien el tiempo significa saber arreglar. Y oigan lo que quiero decir. Es que el problema no es arreglar. El problema es dañar aquello que no se debió haber dañado y entonces nos implica detener el tiempo. De hecho, la palabra que usamos es reparar. Y como su nombre lo indica, re es doble, parar, frenar, o sea, tenemos que frenar el tiempo para arreglar lo que no se debió haber dañado. Fíjense nuevamente una conclusión bien bonita. ¿Por qué las sociedades en paz y armonía ganan tiempo? Porque no tienen que dedicar tanto tiempo a reparar, o sea, a arreglar lo que no se debió haber dañado. Entonces, vivir bien significa arreglar lo necesario. Pero si arreglamos bien, nos queda tiempo. ¿Y para qué usamos el tiempo? En segundo lugar, vamos a llamarlo tiempo de progreso, que es aprender a manejar las cosas. Y nuevamente una metáfora, una analogía. Si estamos estrenando un computador con un programa nuevo, pues nos vamos a demorar más mientras adquirimos cierta destreza. Pero una vez que tenemos esa destreza, vamos a hacerlo más rápido, o sea, vamos a ganar tiempo, ¿sí? Y entonces es importante que el ser humano sepa dónde debe progresar, qué es lo que tiene que aprender a manejar. ¿Dónde está el problema? Que muchas sociedades se ponen a hacer cosas de forma muy eficiente que no hay necesidad de hacer. Y entonces botan tiempo y ya no es progreso, es malgastar el tiempo, insisto, en cosas que no hay que hacer. Por lo tanto, una de las decisiones importantes es qué debo saber, dónde debo adquirir destrezas para moverme más fluidamente en el tiempo. Pero fíjense entonces, si arreglamos bien y progresamos mucho, nos queda tiempo para lo fundamental, que vamos a llamarlo tiempo de crecimiento. Esto de lo que estamos hablando, cómo ser más humanos. ¿Y qué significa crecer? Para el ser humano, crecer significa, en primer lugar, conocerse a sí mismo, adquirir una voluntad y un carácter, de lo cual voy a hablar enseguida, crear buenas relaciones humanas, ¿sí? Y transformar el mundo para mejor.
Debemos usar mejor el tiempo para crecer, para crear poesía, para filosofar, para soñar un mundo mejor y transformarlo. Hay una poesía que me gustaba no es la expresión, me gusta mucho, es de un poeta militar, gracioso eso de un poeta militar y además muy poco conocido. Es un poeta que se llamó Juan Rufo, por allá del siglo XV, un poeta español. Y oigan esta poesía que es ahí en este poema nos relata cómo usar mal el tiempo y lo que significa usar bien el tiempo. Y nos dice Juan Rufo: ten siempre puesta la mira en tratar pura verdad, porque es gran calamidad el ser cogido en mentira. Obra con peso y medida y cogerás con decoro de las horas aquel oro que enriquece más la vida. Y continuo se te acuerde de que el tiempo bien gastado, aunque parezca pasado, ni se pasa ni se pierde. Pásase y piérdese aquel que los hombres gastan mal, y es desdicha sin igual que se pierdan ellos y él. Y a mí siempre me gusta repetir esa pequeña parte que dice, y continúo se te acuerde de que el tiempo bien gastado, aunque parezca pasado, ni se pasa ni se pierde. ¿Cómo usamos el tiempo? Pero voy a lo tercero, después de ver la reflexión de qué es preguntarse qué es ser más humano, qué es eso de humanidad, y de usar bien el tiempo, las cosas parecieran muy fáciles y sencillas. Pero error, error, error. Vivir exige una tremenda voluntad. Yo soy papá y siempre me hago esta pregunta, que no solamente para mí, y es cuando yo nací y los niños de hoy, hay que reconocer que los niños de hoy son más inteligentes que lo que éramos hace, yo voy a decir para que me calcule la edad, que hace 100 años. Son más inteligentes y son más libres. En la época en que yo nací uno no le podía decir nada al papá y a la mamá porque eso estaba prohibido. Hoy es al contrario. Usted no le puede decir nada a un niño porque lo entutelan. ¿Sí? ¿Dónde está el gran fracaso hoy? El gran fracaso está hoy en la voluntad. No es el problema hoy de la inteligencia, ni el problema de la libertad. Vivir exige una voluntad y hoy es una voluntad fracasada. ¿Para qué nos sirve la voluntad? Para tres cosas. La primera, para inhibir la impulsividad. Voy a decirlo sencillo, es que uno no puede hacer todo lo que se le ocurre. Yo muchas veces dije en mi labor de director, sí, todo el mundo ha deseado que el jefe se muera, todo el mundo ha deseado que el jefe se muera. Sí, pero usted no lo puede matar. Una cosa es que lo quiera matar y otra cosa es que lo pueda matar. No todo lo que se te viene a la cabeza lo puedes hacer y para eso le tenés que poner voluntad. Pero la segunda cosa para la que sirve la voluntad, y hoy vivimos en la economía de la distracción, es precisamente para eso, para concentrarnos. Sabemos mucho hoy, por estudios antropológicos, que buena parte de los problemas de aprendizaje se deben a la falta de concentración, porque está el correo, está un montón de cosas que nos distraen. Y si no nos concentramos, es imposible aprender, es imposible llevar la vida por un cauce. Pero la voluntad nos sirve para la tercera cosa, y es perseverar. Es que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Y perdón, así estemos ya en una época, pero esto es válido en enero. Pero como siempre estamos aplazando las cosas, porque como desde septiembre se siente diciembre, deja eso para el año entrante. Siempre estamos aplazando las cosas. Y la voluntad lo que hace es decir, no, hay cosas que tienes que empezar ya y mantener la perseverancia. Vivir humanamente exige crear una fuerza de voluntad. Y una fuerza de voluntad para dos cosas bien importantes, que es crear relaciones humanas. No es sencillo relacionarse con los seres humanos. Miren, hay un antropólogo que se llama Richard Dunbar y tiene una cosa muy poco conocida, y es bueno que aprendamos, que se llama el número de Dunbar. Dunbar estudió cuántas relaciones somos capaces de entablar los seres humanos sin entrar en conflictos importantes. Y eso intuitivamente, o sea, sin mucha reflexión, lo hicieron las sociedades tribales. Ese número de Dunbar es de 150. A partir de ese número vamos a tener dificultades de relación. Y eso es algo que nos viene de nuestra formación corporal. Y me van a entender con este ejemplo que es sencillo. Recordemos que un niño, cuando está recién nacido, ¿cómo le expresa al mundo que no está bien? ¿Qué hace?
Llora. Normalmente, ¿quién aparece a solucionarle su problema de bienestar? La mamá. Entonces el niño tiene un reconocedor de rostros, un reconocedor de rostros. Él no sabe que es la mamá, eso está ocurriendo intuitivamente en su cerebro. Yo me siento mal, expreso con el llanto, mi mamá aparece a darme seguridad, no es mi mamá, un rostro que yo reconozco. Para que vean cómo eso queda el resto de la vida. Todos sabemos lo que le pasa a un niño de 8 meses de edad cuando la mamá lo tiene cargado y quiere, incluso llega la mejor amiga de la mamá y lo quiere cargar. Todos sabemos lo que hacen los bebés y las bebés. Se aferran a la mamá, se abrazan duro a ella y lloran. Esto en antropología se llama el extrañamiento. Es decir, yo no reconozco ese rostro no me da seguridad, por lo tanto yo lo rechazo. Y esto permanece, si no lo trabajamos, el resto de la vida. ¿Sí? No es fácil entablar relaciones humanas y por eso recuerdo el número de Dunbar, más de 150. Pero tenemos que superarlo y lo podemos superar. Hay un pasaje bellísimo que el zorro, en el libro El Principito, el zorro le habla al Principito y le dice algo como esto. Le dice el zorro al Principito: solo se conocen las cosas que se domestican. Y siempre abro aquí el paréntesis. La palabra domesticar no es esclavizar. La palabra domesticar viene del latín domus, que era ese techo protector donde la gente se sentía amparada y segura. O sea, que lo que el zorro le está diciendo al Principito es: no, que yo no te sienta que tú me amenazas. Y le sigue diciendo el zorro al Principito algo como esto: los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué le está diciendo el zorro al Principito? Ponme voluntad, dedícame tiempo para conocerme. Y vuelvo a empatar con el automático. No me juzgues sin conocerme. Tú que sabes de mi vida. A veces no nos podemos dar cuenta del misterio del otro. Muchas veces decía en mi vida una frase que no es mía: un punto de vista no deja de ser la vista desde un punto. ¿Qué sabes tú del otro para juzgarlo? Miren, 2 tortugas atracaron a un caracol. Y el caracol se fue a poner el denuncio a la policía. Y la policía le dijo: narre los hechos. Y el caracol contestó: todo sucedió tan rápido. Es que desde la perspectiva del caracol, esa es su realidad. Entonces, ponerle voluntad para entrar en relación con el otro. Porque ya sabemos, no va a ser sencillo. Pero la otra cosa muy importante en esto de ser más humanos es el manejo de la afectividad, el manejo de la emoción. Hoy nos está haciendo estúpidos. Hubo un libro que a mí me marcó. No es un libro, a mí me ha marcado en la lectura, pero este libro me dejó unas lecciones. Es de un filósofo español que se llama José Antonio Marina. Y tiene este título: La inteligencia fracasada. Pero lo que más me gusta es el subtítulo: Breve tratado de la estupidez humana. O sea, estamos practicando la estupidez casi que con nivel de doctorado. ¿Y qué es lo que nos hace estúpidos? Las emociones, porque no las sabemos manejar. Fíjense algo que nos pasa con las emociones, y es que voy a afirmar algo y ojalá se nos quede, porque he dicho varias veces en esta reflexión que tenemos que salir del automático. Y oigan lo que voy a decir: nosotros sentimos conforme pensamos. Escúchenme y vuelvo a repetir: nosotros sentimos conforme pensamos, pero como pensamos en automático, no nos damos cuenta que ese automático nos está llevando a sentir mal. Y sigo con la metáfora para entender muy sencillo. Toda emoción, todo afecto tiene una expresión corporal, pero no tenemos, por ejemplo, sino un solo corazón. Entonces, ¿qué le pasa al corazón de alguien que tiene miedo? Yo les contesto: es muy sencillo, se acelera, produce un acelere, le llamamos taquicardia. ¿Sí? Pero ¿qué le pasa al corazón de alguien que está enamorado y ve a la persona que quiere? También se acelera. ¿Por qué entonces sentimos el mismo acelere de forma distinta de si estamos asustados, que queremos huir de esa persona, a si estamos enamorados, que queremos estar con esa persona? ¿Y por qué la sentimos distinto? Porque la pensamos distinto. Y un ejercicio de voluntad bien complejo es revisar los pensamientos que nos están generando sentimientos.
Voy a explicar con otro ejemplo todavía más sencillo y espero hacerme comprender. Fíjense que ¿qué es la envidia? La envidia es una tristeza intelectualizada. ¿Qué es la tristeza? Ese sentimiento que se me despierta cuando yo pierdo algo que quería. Pero como alguien lo tiene, yo siento envidia. Yo muchas veces dije que ser feo, y le dije a mi mamá que ser feo era un tesoro para mí. Y ella alguna vez me preguntó, ¿y por qué, hijo? Y le dije, mamá, muy sencillo. Porque fíjate lo que me pasa. Cuando yo me encuentro con los estudiantes, con mis compañeros de estudiantes, y los primeros minutos los dedicamos los hombres a hablar de las mujeres y las mujeres a hablar de nosotros los hombres. Y nosotros los hombres decimos, mira cómo era de bonita y mírala cómo quedó. Y mientras tanto las mujeres hablan de nosotros los hombres, mira cómo era de atractivo, mira, en cambio de mí nadie habla. ¿Y saben por qué? Porque uno nunca pierde lo que nunca tuvo. Entonces, cuando uno piensa las cosas distinto, va a sentir distinto. Sí, ese es un ejercicio de voluntad. Qué bueno que nos riamos. Fíjense esto que nos va a doler, que es el odio. El odio es un asco intelectualizado. El asco es una emoción biológica de repugnancia cuando vemos una sustancia verdosa y maloliente. Nos repugna y queremos apartarnos de ella. Pero entonces decía que el odio es un asco intelectualizado porque vemos a alguien del color de piel que no es el de nuestro gusto, o alguien que piensa diferente a mí, o alguien que es de un equipo de fútbol que no es el mío, ¿sí? Y miren lo que pasa en la cabeza. Esa idea hace que tú digas, me repugna, no te le acerques, qué asco de ser humano. Por lo tanto, ahí tenemos un reto de voluntad. Y entonces sigamos con esta reflexión, la reflexión de qué significa ser humanos, cómo usar el tiempo, el ejercicio de la voluntad, pero a esto a dónde nos lleva, al futuro. Los seres humanos somos los únicos seres que podemos moldear el futuro, darle forma al futuro, transformar el futuro. Miren, es tan importante el futuro en el ser humano que somos los únicos seres del mundo conocido que tenemos afán. Y oiga lo que quiero expresar. Todos hemos visto a un perro correr, pero ¿quién lo ha visto correr de afán? Como quien dice, no me va a alcanzar el día para morder a tantos que tengo que morder. O una vaca masticando de afán, ahí viene a ordeñarme y yo todavía sin terminar. ¿Sí? Pero nosotros los seres humanos sí nos afanamos, por lo que ya había expresado, porque tenemos un solo tiempo biológico que nos va a acotar el tiempo y tenemos que dedicar el tiempo a algo. Pero cuando perdemos de vista cuál es la razón de ese afán, sobrevienen estas emociones que hoy son tan comunes, la angustia y el estrés. Y nuevamente veamos la riqueza de las palabras. ¿De dónde viene la palabra angustia? Del latín angustus, o sea, lo que está angosto. ¿De dónde viene la palabra estrés? Del latín strictus, o sea, lo que está estrecho. Cuando perdemos de vista el afán, todo se nos angosta, todo se nos estrecha. Un ser humano, sí, que pregunta y se pregunta de la vida, no va a caer en la angustia y el estrés. Y eso los griegos tenían una palabrita bellísima, que es lo que le dio origen a esta reflexión, que era epéctasis. Epéctasis es una palabra hermosísima que una de las cosas más maravillosas que tiene es que no tiene traducción al castellano. Epéctasis es una actitud. Y tengo que hacer un paréntesis para distinguir entre un acto y una actitud, porque un acto no es lo mismo que una actitud. Uno puede tener un acto de generosidad y no tener una actitud generosa. Uno puede tener un acto de compasión y no tener una actitud compasiva. Para los griegos, la actitud era una manera de interpretar el mundo y de responder al mundo. ¿Sí? ¿Y qué significaba epéctasis? Una actitud ante el mundo. ¿Y cuál era esa actitud? Esa actitud eran tres cosas. Voy de frente en la vida, o sea, voy creando futuro en el presente, pero voy creando futuro. Pero viene lo segundo. Los griegos no eran tan bobos y sabían que la vida te pone obstáculos. De ahí incluso la palabra objeto. La palabra objeto, que es una palabra del latín, es lo que te objeta, lo que te pone resistencia. Entonces, para los griegos, empato latín y griego, que son muy parecidos en su filosofía, para los griegos, lo segundo de epéctasis es voy de frente en la vida enfrentando la vida. O sea, superando los obstáculos. Pero viene lo tercero, que es lo más lindo de la palabra. ¿Cómo voy de frente en la vida y enfrentando la vida? Y era elevándose en la vida, siendo mejor ser humano. Y para eso me abre al tema de los valores. Para que podamos ser más humanos, vamos a tener que usar una posibilidad que otros seres no tienen, que es la posibilidad de valorar.
Y voy a usar otros 3 sinónimos para entender bien qué es un valor y para qué nos sirve un valor. Y oigan estas 4 palabras que están relacionadas. Valorar, preferir, estimar, apreciar. ¿Qué es un valor? Aquello que tú prefieres. O sea, aquello que tú estimas. O sea, aquello que tú aprecias. O sea, un valor nos sirve para tomar una decisión ante las circunstancias de la vida. Y voy a poner nuevamente un ejemplo simple para que lo comprendamos. ¿Por qué? Y voy a seguir usando los sinónimos. Valoras, prefiere, estima o aprecia. ¿Por qué lo valora, prefiere, estima o aprecia el alimento a un niño? ¿Porque le gusta o porque le nutre? Todos vamos a responder lo obvio. El niño va a valorar, apreciar, preferir y estimar el alimento porque le gusta. ¿Sí? Y entonces si lo valora, prefiere y estima y aprecia solo por lo que le gusta, ¿va a quedar bien nutrido? La respuesta es no. O sea que, perdón la redundancia, pero es para que nos quede, o sea que fue una mala preferencia, fue una mala valoración, fue una mala estimación, fue una mala apreciación. ¿Sí? Por eso los valores, insisto, nos permiten resolver y decidir la vida. Y aquí va algo que quiero también que se nos quede en esto de cómo ser más humanos. Deberíamos usar bien la expresión con los valores y quitar que los valores son ya en nosotros. Es decir, uno no debería expresar es que yo soy honesto. No, error, tú no eres honesto, nadie es honesto, nadie es compasivo, nadie es leal, nadie es íntegro. Ha actuado de manera íntegra porque así lo ha preferido y deberá seguir prefiriendo hacerlo. Voy a seguir nuevamente con la metáfora, porque el niño solo una vez se alimente con un alimento que le nutre, no va a quedar nutrido para el resto de la vida. Entonces, un niño que se come un alimento bueno dice ya, soy nutrido. No, comiste algo nutritivo. Y lo comiste porque lo elegiste, apreciaste, preferiste y valoraste. Pero si no lo sigues haciendo, no vas a poder orientar tu vida. Así que vamos a aprender esto de los valores porque nos van a permitir navegar en la vida. Miren, vivir no, humanamente no es fácil. Y no es fácil, y voy a usar aquí una palabra muy bonita, muy desconocida, y es que la vida no es apodíctica. ¿Qué es lo apodíctico? Lo apodíctico es lo preciso, lo claro, lo que no necesita explicación. Nuevamente un ejemplo sencillo. Apodícticos son como las tablas de multiplicar, porque si yo preguntara cuánto es 7 por 2, ¿ustedes qué contestarían, mi público? ¿Cuánto es 7 por 2? 14. Miren que la pregunta todos respondieron fácil. Nadie se pregunta algo como, ¿y 7 por 2? ¿Cómo así? ¿Y 14? ¿Cómo así? La pregunta es precisa, la respuesta es precisa. Pero si alguien te hace esta pregunta en tu vida, ¿quién eres tú? Fíjense que la pregunta admite pregunta. Porque uno podría preguntar, ¿y qué es lo que quieres tú saber de mi vida? Y fíjense que la respuesta también admite pregunta, porque uno pudiera empezar a contestar quién es uno y uno se preguntaría, ¿y eso sí soy yo o no soy yo? ¿Sí? Así que cuando estoy afirmando que la vida no es apodíctica, he querido decir que la vida no tiene fórmulas precisas, sino principios orientadores. Principios que nos ayudan a avanzar en ese proyecto de vida. ¿Y cuál es el gran proyecto de vida humano? Al final, ¿qué es lo que hace que la vida sea humana? Y yo se los voy a decir muy sencillo. La compasión y la equidad. El saber que somos frágiles, muy frágiles, y que necesitamos de la ayuda del otro. De hecho, la palabra también humanidad, muchos sabrán que viene del latín humus, humilitas, o sea, tierra. Somos tierra. Y por lo tanto, la gran humanidad se expresa cuando la fortaleza de un ser humano le ayuda a la debilidad del otro. No abusa de la debilidad, cosa que no ocurre en la naturaleza. Yo no conozco ningún tigre que vea una cebra pequeña y débil y diga, pero yo con esta hambre, ¿yo cómo voy a matar a esta cebra? Yo más bien me tomo un antiácido, me aguanto esta gastritis, pero la dejo vivir. El tigre va y usa su fuerza en contra de la debilidad. Llamamos humano cuando nuestra fortaleza, nuestro poder, como lo quieran llamar, ese conocimiento, lo usamos en favor de otros. Eso es epéctasis, como ser más humanos. Cómo entender que venimos aquí a dejar un mundo un poco mejor de lo que encontramos y dejar un legado.
y ver que los otros, mi vida no es posible sin los otros. Escúchenme esto tan sencillo. Una cosa es la transmisión de la vida biológica, se llama ser progenitor, pero otra cosa es la transmisión de la vida personal, se llama ser padres. Transmitir la vida biológica es sencillo, transmitir la vida personal es complejo. Y cada uno de nosotros es persona por otros, por otros. Imaginemos una máquina maravillosa que a un niño recién nacido le cambia los pañales y lo nutra. Y el niño crecerá biológicamente, pero nunca llegará a ser persona. Uno es persona por otros. Y uno crece con otros. ¿Sí? Muchas veces también usa esta metáfora. Tengo un hijo muy inteligente, llévelo a una institución educativa mediocre, de profesores mediocres y de alumnos mediocres. Y en 5 años hablamos de la inteligencia de ese jovencito. Pero no tengo un hijo tan inteligente y llévelo a una institución donde encuentre profesores que exijan y lo formen y compañeros buenos. Hablamos en cinco años de la inteligencia de ese niño. Y entonces si uno es persona con otros y por otros, al final uno es persona para otros. Voy a terminar con una pequeña reflexión que es la que va a dar origen al cierre y una poesía que tiene que ver con esto de Epéctesis. ¿Cómo ser más humanos? Hombre, es que ¿qué somos en el universo? ¿Qué somos en el universo? Mire, tómense este dato. El universo físico tiene 13.800 millones de años. Y nosotros, en el mejor de los casos, vivimos 100 años. Vamos a ponerle 150, que ya dice que está a la vuelta de la esquina. Simplemente hagan esta división que yo ya la hice. Cojan 150 años y divídanlo por 13.800 millones de años que tiene el universo. Yo hice ya la operación. En esa operación, nuestra vida frente al universo equivale a 2,5 milisegundos. O sea, ni lo entendemos, 2,5 milisegundos. Lo voy a poner más fácil. El día que nos muramos, el universo ni se va a enterar. ¿Sí? Entonces, voy a darle el cierre después de esta poesía porque esa expresión me va a dar lugar a lo que muchas veces pensé y dije y creo que es el sentido de la vida. Pero antes de decir esa frase, aquí va esta poesía, porque yo no quise nunca decir que ser más humanos era sencillo, exigía una voluntad, pero vale la pena. Oigan este soneto de un autor argentino que se llama Francisco Luis Bernardés. Si para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido, tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado, fue menester haber estado herido. Tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Es una belleza de poesía. Y miren algo, que es la frase con la que quiero terminar. Y tiene que ver con ese tiempo cósmico y con nuestros 2,5 milisegundos. Y lo voy a decir así, sencillo. Mire, somos nada en el universo, pero somos todo para alguien que nos necesita. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, hacía referencia usted ahí a la voluntad. ¿A usted le parece que estas generaciones de hoy han perdido la voluntad? ¿Cuándo y por qué? Voy a contestar y voy a no incurrir en un error que es muy humano, pero que nos resta humanidad y es generalizar. Y yo diría que el problema de la voluntad siempre ha sido un problema a lo largo de la historia del ser humano y que hoy no es solamente un problema de los jóvenes, sino de todo el mundo. Y que buena parte de la explicación, no la única, porque dije, somos seres muy complejos, pero una buena parte de la explicación está en los famosos teléfonos inteligentes. Está estudiado, está estudiado. Hay un concepto antropológico que se llama la hiperrealidad.
La hiperrealidad es una distorsión de la conciencia que nos hace perder lo que es real, real, de lo que es real, virtual. Entonces, me voy a entender con un sencillo. Uno coge hoy un teléfono inteligente y pone, busca en cualquier buscador, pone un monumento bellísimo que está en la India, que fue un monumento construido por el amor de un emperador a su reina, que se llama el Taj Mahal. Y entonces usamos un toque y inmediatamente Google nos despliega una fotografía hermosísima del Taj Mahal. Sin hacer mucho esfuerzo ya estamos allá. Pero la vida no es así. La vida, si querés ir al Taj Mahal, tenés que conseguir un tiquete, tenés que pasar registros de inmigración, es posible que te devuelvan. Cuando vas a llegar allá te vas a dar cuenta que el cielo no es tan límpido, que no es la figura de la fotografía donde no hay nadie, sino que tenés que hacer cola y un montón de cosas. Me gusta también poner otro ejemplo. ¿Quién haciendo un recorrido virtual por una habitación en un celular siquiera tiene el mínimo riesgo de golpearse el dedo meñique del pie derecho contra la pata de una cama? Eso no pasa. Entonces, esto está generando una distorsión que hace creer que todo es fácil, rápido e inmediato. Y la voluntad nos está diciendo que es todo lo contrario. Ni es inmediato, toma tiempo, ni es fácil, exige esfuerzo, ni es ya, que ya lo, sí, requiere constancia. Como somos una sociedad donde la tecnología abunda, ¿sí? Ya no hay que, la tierra, todo está tecnologizado, ya no teníamos que esperar a que la tierra genere un fruto, sino que tenemos acelerantes y un montón de cosas, nos están haciendo creer que no se necesita el esfuerzo, ¿sí? Y esa tentación, repito, hoy se ve más, pero ha sido en toda la historia. Termino la respuesta diciendo, mire, yo siempre he dicho, por favor no consigan esos libros que además se venden por montones, cómo ser feliz en 3 pasos, cómo llegar a la riqueza en 7 días, ¿sí? Cómo dominar el mundo con 3 pistas. Nos están haciendo creer bobadas, ¿sí? No boten el dinero con eso, que nada es así, nada, uno, voy a decir, no, uno no adquiere la forma humana de un día para otro. Hablamos, por ejemplo, de la forma física, necesita ejercicio constante, ni se diga la forma intelectual, ni se diga la forma espiritual, ni se diga la forma emocional, ni se diga la forma social. Espero haber respondido tu pregunta, pero yo sí me invitaría a que todos ejerzamos la voluntad. De ahí viene la palabra virtud, que es una palabra griega, ¿cierto? De vir, fuerza. La vida necesita coraje, ponerle fuerza. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí hoy con esta charla, con estas historias y esta conversada tan sabrosa. Cuando hablábamos ahora de lo humano, de lo que nos hace diferentes a toda esta hiperrealidad, la inteligencia artificial, pensaba en la intuición, que muchas veces decimos, o no sé, usted nos explicará el tema también con los animales, pero pensando en lo que puede o no superar la inteligencia artificial, yo me quedé pensando, pero es que la inteligencia artificial jamás tendrá intuición. ¿Qué nos hace a nosotros de diferentes con ese sentimiento, más allá de un tema nervioso? ¿De dónde sale la intuición y qué tanto hay que pararle bolas en este paso de humanos? Bien bonita pregunta. Y nuevamente la respuesta no es matemática, no es precisa, sino que tiene varias dimensiones para responder. Los seres humanos, a diferencia de la inteligencia artificial, ¿sí? Tenemos algo que, voy a decirlo primero raro, es un fondo anímico, o sea, deseamos, tenemos un querer. La inteligencia artificial no desea, no quiere. Yo no conozco ninguna inteligencia artificial que se sienta realizada, diciendo, mire qué belleza de poesía la que se me ocurrió. Lanza y posiblemente haga cosas, pero no tiene un sentido de realización. Sí, porque no tiene ese fondo anímico que además hace, y por favor, aquí va a haber una metáfora, pues como con una serie televisiva, ¿cierto? Yo no conozco que la inteligencia artificial se erice, ¿cierto? Diga, vea estas, que las teclas del computador se ericen, vea esto que se me ocurrió. Sí, los seres humanos sí. De hecho, hay otra cosa que es todavía más peligrosa que tiene un riesgo en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se detiene ante los daños que hace, porque no es sensible al dolor del otro. El algoritmo
no descansa, no tiene que descansar porque no tiene fatiga. Y además tampoco el algoritmo se pregunta cosas de yo soy un buen algoritmo o no. Simplemente genera y genera de forma incansable e infatigable, haciendo bien, pero también haciendo mucho daño. Entonces yo cerraría diciendo, el ser humano tiene estas cosas que no tiene la inteligencia artificial, tiene una sensibilidad ante las consecuencias del otro, siempre y cuando tenga una sensibilidad, voy a decir, ética. O sea, yo puedo hacer daño con esto. Y le decía segundo, ese fondo anímico. Yo deseo crear, necesito motivos para vivir. Hay algo que nunca va a responder, que la inteligencia artificial no necesita responder. ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Qué es lo que hace que al final mi existencia haya valido la pena? Entonces, estamos frente a una herramienta sin duda maravillosa, pero que tiene unos riesgos enormes y que no la vamos a idolatrar. Yo terminaría diciendo eso. No idolatremos una herramienta que sin duda nos va a facilitar cosas, pero que no podemos arrodillarnos frente a una creación humana porque es volver a repetir el becerro de oro. Creamos la inteligencia artificial nosotros y nos arrodillamos frente a ella. A propósito del esfuerzo, de lo que acaba de decir, y con todos estos elementos que ofrece la tecnología hoy día, ¿a dónde va a llevar todo esto? ¿Que haya el mínimo de esfuerzo por conseguir las cosas? ¿Usted qué lectura hace de lo que se viene a futuro y de lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, con la inteligencia artificial? Mi respuesta va a ser la siguiente. Yo creo que la inteligencia artificial va a liberar tiempo humano, mm, para dejar que lo humano nos dediquemos a lo humano y no a tareas repetitivas que no tienen ningún sentido. Perdón los ejemplos a veces que yo utilizo tan simples, pero a mí me tocó cuando no había lavadoras ni lavaplatos, ¿sí? Y yo creo que ninguna lavadora ni ningún lavaplato ha dejado a nadie sin trabajo, ¿sí? La casa hay que seguirla limpiando y bueno, vienen las robotinas. Nos podemos dedicar a otras cosas, ¿Dónde está otra vez? Y yo quiero volver a empatar, ¿dónde está el riesgo? A depositar todo lo importante de la vida en la inteligencia artificial. Ahí está el riesgo. Incluso voy a hacer una metáfora para que entiendan. Porque hoy, por ejemplo, hablando de educación, dice que ya no hay que memorizar porque todo lo tenemos en el teléfono. Gravísimo dejar la memoria en un teléfono. Es simplemente crear nuestra propia desmemoria ya tecnologizada. ¿Qué le pasa a un ser humano que no tiene memoria? Yo le respondo, está desorientado. Incluso no crea nada, no crea nada. La memoria va a seguir siendo importante para el ser humano, mi memoria de dónde vengo, mi memoria de mis experiencias, qué ha significado mi vida, qué ha significado los demás, ¿sí? Cómo, incluso una memoria lógica, ¿cómo puedo yo tomar mejores decisiones que la inteligencia artificial no va a tomar? Termino tu respuesta, quedaría para otra reflexión. Miren, un día hicieron este experimento, no hace mucho, un experimento ético con la inteligencia artificial. Le preguntaron que cómo diseñar un proceso para convertir la mayoría de una cantera en clips, en los pequeños clips. Hizo todo un análisis, y no solamente esa cantera, sino cogió casi todas las canteras que había y convirtió todas las canteras en clips. ¿Sí? Y la inteligencia artificial no se preguntó, ¿y eso para qué? ¿Sí? Incluso destruía cosas todo porque le dijeron, haga un clip, porque esa fue la instrucción que usted me dio. No se nos olvide que la inteligencia artificial sigue instrucciones, ¿sí? Y por lo tanto no se pregunta, ¿y eso para qué? Entonces yo diría que donde siempre exista la pregunta, ¿y eso para qué? ¿Dónde nos vamos a consolar? ¿Cómo crear mejores relaciones? ¿Cómo construir paz? Pregunta, ¿la inteligencia artificial va a construir paz y armonía social? De hecho, la puede deteriorar. Hay muchos estudios de lo que pasó con los algoritmos de Facebook, ¿no? ¿Cierto? Que, miren esto, está estudiado. Y esto sí que me trae tu pregunta esto. Resulta que los algoritmos de Facebook están programados para mantener la atención de la persona, para dejarla ahí lo más que pueda en la página. ¿Por qué? Porque les da más ingresos de publicidad. Mientras más esté usted, más expuesta está la publicidad. Entonces los algoritmos Facebook lo da para implicarte a ti. ¿Y qué encontró Facebook? Que la gente se implica más con temas donde hay cosas malucas, donde hay ataques, donde hay insultos, donde hay cosas. Entonces, ¿qué hace el algoritmo?
coge los videos, coge las cosas donde hay mayor, entre comillas, donde se despierta mayor indignación. Y nos hace creer que el mundo humano es todo indignado y nos mete en esa cultura, que es lo peor. O sea, eh, hace poco también hubo un estudio sobre cuáles eran las causas de morir y qué decían los medios de comunicación alrededor de eso. Y las tres principales causas de morir hoy en el mundo son enfermedades cardiovasculares, son cáncer y enfermedades pulmonares crónicas y renales crónicas. ¿Saben las redes de qué hablan? Trauma, violencia y asesinato. Entonces nos hacen creer que que sin duda nos estamos matando, pero esas no son las principales causas de la muerte. Entonces yo contestaría, hombre, hay que alejarse de esa tecnología y no perder de vista, ¿sí? Nuevamente lo que llamamos eso de ser humano, el sentido de la vida, la compasión, el consuelo, la creación, la filosofía. Y nos va a ayudar a hacer tareas que son rutinarias y que no exigen que nosotros estemos necesariamente ahí en salud. Imagínense, va a poder ayudar a mejorar los diagnósticos, va a hacer rendir que el tiempo de especialistas que hoy es escaso rinda más. Hicimos un pequeño experimento con inteligencia artificial leyendo placas de pacientes traumatizados para que identificara si había o no fracturas. Que nos dimos que las que leían normales tenga la seguridad que ahí no había fractura. Las que tenían, póngale cuidado a eso, pero ¿cuánto tiempo ahorraba? Es decir, para no dedicarle a una placa que está normal, para no dedicarle tiempo y más bien dedicarle tiempo a las que son anormales. Así que ahí encontramos una suerte de posibilidades, pero insisto, advirtiendo los riesgos que tiene la inteligencia artificial. Mi conclusión es esta, de que ser humano es ser frágil, pero a la vez la riqueza de la solidaridad, de que siendo nada en el universo podemos ser todo para alguien y que ese es el gran sentido de nuestra vida, humanizarme y darle de esa humanidad a los demás y al mundo, a ese mundo que hoy también importa, como es el medio ambiente, como es toda la naturaleza, que es la que nos permite vivir.